¿Qué tal, amigos de la Guardia del Nahual? Les damos la bienvenida a la transmisión y estamos muy contentos con Ulises Mendoza, quien nos va a platicar de estas diabluras que suele hacer en esta que es la Noche Más Venturosa, que es una pastorela clásica de la literatura mexicana. Bienvenido, Ulises, cuéntanos un poco más de esta noche tan venturosa. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Gustoso estar aquí en tu programa y poder compartir con tu auditorio nuestra puesta en escena que estamos por segundo año consecutivo en el Museo Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco. Nosotros somos la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Nuevo Hispano y estamos presentando, como bien lo dices, La Noche Más Venturosa de José Joaquín Fernández de Lizardi. Vamos a estar los días 15, 16 y 17 de diciembre 21, 22 y 23 a las 19 horas, ahí en el Museo Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco, que como tú bien lo sabes, se encuentra a 3 calles del Metro General Anaya, a 2 calles de División del Norte y a otras 2 calles de Churubusco. O sea, está súper conectado y pueden llegar por medios de transporte público o si gustan venir con su carro, alrededor del museo se pueden estacionar perfectamente. ¿Y qué estamos presentando? Esta pastorela que es una pastorela clásica. Fíjate que de alguna forma Fernández de Lizardi, cuando escribió La Noche Más Venturosa o Pastorela en 2 actos, como él la denominó, por allá por los principios del siglo XIX, él estaba en un contexto de pastorelas, en un concurso de pastorelas, pues, que se hacían de diferentes tipos, las pastorelas de indios, las pastorelas comerciales y las pastorelas tradicionales. Y él de alguna forma, y es algo que nosotros tratamos de rescatar mucho, no le gustaban las pastorelas donde había muchas, él le decía, diabluras. O sea, el diablo era el personaje principal porque decía que se desvirtuaba un poco de qué trataba esto de la pastorela, cuál era el objetivo real de la pastorela. Y entonces esta pastorela, Noche Más Venturosa, que nosotros presentamos, sí tiene a un diablo, pero tiene estas características de que, por ejemplo, no son 3 diablos, no son diablos que representan a los pecados capitales, no hay diabluras, no hay me gusta denominar esta pastorela por lo que no es. Esta pastorela no es una pastorela vulgar, esta pastorela no es una pastorela safia, esta pastorela no vamos a oír flatulencias de parte de los personajes, en esta pastorela no va a haber una escena chistosa, no va a haber música de reggaetón, no va a haber no, lo siento. Va a haber, es una escena, es una pastorela tradicional clásica que busca que en el espectador haya lo que sí va a haber. Fíjate, va a haber momentos efectivamente de diversión. La gente se va a divertir porque es una pastorela y cumple esa función. La gente va a ver pastores, sí va a haber pastores, y en este caso es lo muy particular, los pastores son los que representan los pecados capitales. Y entonces el diablo es el que se confronta con estos pecados capitales. Sin ánimos de estarle contando a la gente de qué va la pastorela, en esta pastorela, el Lucifer, que es lo que me toca representar a mí, es un Lucifer que fuera de pretender evitar que los pastores lleguen a la adoración del niño Dios, es un Lucifer que tiene muchas dudas, que tiene mucho conocimiento, porque él conoce las escrituras, él sabe que en esta noche, la noche más venturosa, van a ser algo que va a acabar con su imperio de mal. Y entonces además de ser un Lucifer miedoso, un Lucifer torpe, es un Lucifer culto, pero es un Lucifer que lo que más tiene, son dudas. Y los pastores, dentro de su inocencia, dentro de su candidez, se las amplían. Es interesante, Fernández de Lizarde es un autor absolutamente chilango, bueno, no se denominaba chilango en el siglo XIX, en los albores del siglo XIX, cuando escribe desarrolla su trabajo, pero sí ya hay ideas liberales en el ambiente, ¿no? Ya la intelectualidad, digamos, novohispana, está ya con esta condición de querer cambiar, de presentar otro ánimo. Y entonces esta pastorela, como que lo que nos cuentas, va muy de acuerdo con ese espíritu liberal en el que Claro, se desacralizan las cosas. Hoy están chistosos los exacto. diablitos y son muy divertidos Ojo. y digamos es esta época.
pero digamos antes claro. del siglo XIX, o en los albores del Ujú, siglo XIX, veníamos de una tradición de pastorelas, pues muy clásicas, ¿no? Muy, ujú, en este sentido, hablas de las pastorelas de indios que eran como con el propósito de evangelizar a la ujú, ujú, población, otras más artísticas, pero bueno, siempre con ciertos parámetros, digamos, de rigor en cuanto a al texto bíblico, relacionados ujú, más ujú, con lo católico, ¿no? Aquí este claro. diablito reflexivo y casi casi liberal me hace pensar Ujú. en que a lo mejor está tramando hasta una independizarse de Caifás o de alguno de estos otros personajes, ¿no? Sí, fíjate que es curioso que lo menciones porque José Joaquín Fernández de Lizardi es alguien que se formó en la Ilustración, que como tú sabes es la que ya promovía las ideas de igualdad, de fraternidad y de libertad. Y él asimismo se puso un mote que es el pensador mexicano. Lo que a mí me parece siempre muy particular es que él se pusiera pensador mexicano cuando él en realidad no nació en un país que se llamara México. Para él nació en el virreinato. Ajá, Entonces, él ya promovía esta idea de pensar como un ser pensante, el mexicano, y toda su obra literaria se orientó hacia procurar que sus lectores tuvieran la posibilidad de tener herramientas para pensar. Como tú y nuestro auditorio bien lo saben, la obra célebre de Fernández de Lizardi es El Periquillo Sarmiento, que es una novela que, bueno, si lo consigues ahora, pues son 2 tomos de este tamaño, imposibles de leer, pero que en su época se publicaban por entregas semanales de un librillo de 3, 4 hojas que contenían las aventuras de este periquillo o de este señor llamado Pedro Sarmiento, que en su lecho de muerte le está dando lecciones a su hijo sobre la libertad, sobre la corrupción del hombre y que la evitara, sobre la degradación del hombre y que la evitara, sobre la frivolidad del hombre y que la evitara y sobre valores importantes para Fernández de Lizardi. Entonces, Fernández de Lizardi trata en toda su obra, así como este ejemplo del Periquillo Sarmiento, que era una obra de entretenimiento puramente, que la gente se reunía en corillos y como digo, era semanal, la gente iba semanalmente a buscarla y se reunía en torno a una persona que fuera letrada y les leía las aventuras de Fernández de Lizardi, que no por ser esto que todo acabo de mencionar, dejaban de ser divertidas, sarcásticas, lúdicas, y lo mismo sucede con toda la obra, incluyendo esta pastorela en 2 actos o La Noche Más Venturosa, que es una pastorela que me gusta decir contiene todo lo que tiene que contener una obra de teatro. ¿Es divertida? Sí, es divertida. ¿Es, ¿Es vistosa de ver? Sí, es vistosa de ver. Los vestuarios son preciosos. De Brisa Alonso, que es una de las vestuaristas más sobresalientes de nuestro país. El escenario donde se presenta, que es el Museo Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco, es una experiencia desde el momento en que uno atraviesa la puerta, ya vives en otro tiempo, en otro espacio, o es un espacio que enamora. Insisto, está a 2 calles de Tlalpan, a 3 de División del Norte y a 4 de Churubusco, y aún así entras a un espacio que no pertenece a este siglo, que pertenece a épocas pasadas y que te invita a la reflexión. Entonces es vistosa de ver y bella de ver, es bella de ver la pastorela y es vistosa de ver. De oírla, es precioso los textos, son textos en verso, que hemos trabajado y hemos procurado mucho que se respete el verso, evitándonos palabras contemporáneas, y entonces es una experiencia auditiva, que una vez que lo encabalgas tú como espectador el verso, lo disfrutas mucho. Es una obra que tiene sonoramente, tiene un cuarteto de cuerdas, chelas, órale. violas, violines, que nos acompañan a lo largo de toda la obra, y además tiene un ensamble de voces, un tenor, una soprano y una guitarra acústica que nos hace visibles y perceptibles las cosas. Además de todo esto, es una obra que nos invita a 2 cosas. Una, me gusta decir que nos invita a la reflexión de lo que en realidad estamos viviendo en estos días. En realidad es la noche más venturosa. No quiero, insisto, dar matarles a la gente la trama, pero nace Jesús. Y es lo que festejamos en estos días y es lo que festeja la noche más venturosa. Eso por un lado. Y por otro, es una obra que nos lleva a la ternura, porque como insistía, los pastores no son pastores degenerados, frívolos, bla, 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 bla. Son en realidad muy cándidos y son muy generosos con lo que tienen. Con lo poco que tienen, son muy generosos. Y entonces también nos invita a la reflexión, a la candidez y pues, a celebrar estas fechas.
en este trama, bueno, digamos, no nos desvelas nada nuevo, todas las pastorelas, digamos, tienen esta misma, digamos, el final ya lo conocemos, ¿no? Es Sí, claro. nacimiento de Jesús. Pero aquí lo divertido es cómo lo abordan diferentes autores, ¿no? En Ujú, este ujú, caso, ujú. Fernández de Lizardi, con toda esta, digamos, utilizando términos del siglo XIX, con esta cofradía de actores, músicos, personajes, y en este escenario que es un ex convento, ¿no? Ujú. El ex convento de Churubusco, que está Ajá. habilitado como museo, pero también, digamos, hay un foro ahí en el ex convento de Churubusco, ¿no? Claro, está, mira, está el huerto, que es el huerto histórico del museo, que el personal y las autoridades del museo lo tienen impecable, precioso. Tiene una sección de hierbas medicinales, tiene una sección de frutales, tiene otra sección de plantas de ornamento y está el aljibe histórico, que es lo que se ha habilitado a lo largo de los años de que el Museo Nacional de las Intervenciones ha funcionado, se ha habilitado como escenario. Entonces, es un Ujú. escenario que naturalmente las personas que se encargaron en el siglo XVI, XVII de edificar este edificio dijeron, pues que en el siglo XX, en el siglo XXI se presenten obras de teatro en este espacio, porque la isóptica y la acústica es muy buena. No hay problemas para que la gente desde cualquier lugar que se siente en la gradería que se habilita, vea y escuche y aprecie lo que se presenta en el escenario. Y además el maestro Laurrabacchio se ha encargado de hacer una iluminación, de iluminar un espacio no convencional, que es el caso, en este caso, del huerto del exconvento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco, lo ha habilitado como escenario. Entonces el público va a disfrutar perfectamente, va a ver perfectamente, va a escuchar perfectamente. Lo que sí le recomendamos a la gente que nos guste acompañar en estos días, que vaya muy bien abrigado. Suétercito, ropita térmica, no sean tímidos, pónganse su chamarrita, saquen sus abrigos y saquen sus gorras, porque el frío pega duro. Y hablando del frío, tú y yo que somos chilangos, igual que Fernández de Lizardi, ¿cómo combatimos el frío en estos días que nos pega el frío? Ah, pues con un ponche. Exacto, y con un tamal. Ah, Y y un al final de tamal, la claro, sí. representación, sí, claro, y al final de la representación tenemos ponche y tenemos tamales gourmets hechos por nuestra Ajá. chef Elvira Barca, que son ya cortesía, ya va incluido en tu boleto. Entonces, mira, tienes una obra de teatro, tienes un espectáculo, tienes un lugar histórico, tienes música en vivo, tienes cantantes en vivo, tienes una obra clásica, vestuario hermoso, y al final, vamos a combatir el frío con ponche y tamales No, gourmets. bueno, está puesto para llevarme a toda la sobriniza, ¿no? O a Claro, todos los claro. hijos. El, Entiendo, un espacio para todo público. Es perfectamente familiar. Y se da el fenómeno de que estamos dando descuentos a la menor provocación. A la Así, menor provocación. Tú dime una provocación. Menores de 5 niños, años, 20% de descuento. maestros, Estudiantes, ajá. 20% de descuento. Maestros, 20% de descuento. Adultos mayores, 20% de descuento. Órale, pues está re bien, no hay, como que está puesto que con esto frito, con el pretexto de ir a echarse una buena pastorela, Claro. conocer, los que no conozcan, porque digamos que estamos en digamos, hace 200 años, más o menos es la época de Fernández de Lizardi. Ujú, Nos da ujú. la oportunidad de conocer cómo era el pensamiento, digamos, el arte hace 200 años, un Ajá. poco para quienes gustan las experiencias, porque hoy día, digamos, las experiencias inmersivas son lo de hoy. Ujú. Pues qué mejor experiencia inmersiva que una buena pastorela, música en vivo y un ponche y un tamal, ¿no? Caramba. ¿Qué más quieren? ¿Quieren más? Muy bien, es quedamos en el Museo de ¿Me, las me dejas, Intervenciones. ¿Me dejas hacerlo como comercial? Sí, cómo no, adelante. Ándale, pues, va. 3, 1.
la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano, el Museo Nacional de las Intervenciones ex convento de Churubusco presentan La Noche Más Venturosa de José Joaquín Fernández de Lizardi, pastorela tradicional mexicana con música en vivo, cuerdas y ensamble vocal. Se presenta los días 15, 16, 17, 21, 22 y 23 de diciembre, 19 horas. Habrá ponche y tamales. Descuentos a la menor provocación. Wow, pues ya quedó, ese es el anuncio. Y ahí, así como ven a Ulises tan tranquilo, tan Sí. sereno y todo, no, es todo un diablo, ¿eh? Por ahí me contaron que es todo un diablo. Y a mí me gustaría preguntarle a Ulises, ¿qué significa representar al diablo en el siglo XXI? Porque hablamos un poco de que, bueno, para que los niños, las personas que no conocen las pastorelas y tal, conozcan un poco de esta tradición. Pero bueno, el catolicismo en México ha cambiado, han cambiado los sistemas de creencias, han cambiado los sistemas culturales también, hasta la forma en que vemos al diablito, ¿no? Claro. Platicando con Ulises, pues nos imaginamos dos cables unidos ahí, de mala manera, como un diablito, pero, o ese que sale a espantar todos los días en la central de Abasto, ¿no? Claro, claro. Cargado de cosas, ese diablito, pero este diablo, este personaje que encarna el bien, el mal, la duda en este caso, ¿qué tan difícil ha sido interpretarlo y llevarlo al siglo XXI? Fíjate que yo creo que una de las cosas que me ha costado más trabajo de este diablito es quitarme a mí mismo las ideas de que tiene que ser un diablo, de lo que decíamos, vulgar, safio, porque de alguna forma en el siglo XXI, XX, donde yo me empecé a desarrollar como actor, yo había participado en otras pastorelas y me habían dado el personaje de Lucifer. No, te juro que no sé por qué. Yo siempre he querido ser la Virgen. Y entonces la dirección de Juan Francisco Hernández Ramos ha sido muy coherente, muy establecida, en que en realidad lo que Fernández de Lizardi era que pretendía era todo esto de lo que hemos platicado, ¿no? Y entonces llevarme a este diablo a estos espacios sin tener que ser un diablo de sermón, un diablo de voz engolada, oh, el cielo. Sí trato de hacerlo, trabajar este diablo, pues ridículo, trato que mi maquillaje refleje eso, que mis cuernos reflejen eso, que mi actitud corporal lo refleje. Me ha llevado a este diablo que ha surgido, que de alguna forma, por ejemplo, mis primeros trazos en mi maquillaje era muy angulado porque mi rostro es así, soy pomuloso, tengo la piocha grande y tengo lo que le llaman la viserita, ¿no? De que tenemos los latinoamericanos. Entonces trataba yo que fuera así como más violento, más agresivo, pero no, terminó siendo como más bonachón, con grandes ojos, con líneas curvas, al grado que el año pasado que estuvimos presentando el hijo de una amiga, lo primero que me dijo al momento de las fotos, al final es, no me das miedo. Dije, sí, se logró esto. Y ahora me preguntas, ¿qué onda con el diablo del siglo XXI? Yo creo que el diablo del siglo XXI, al igual que el diablo de Fernández de Lizardi, debe de tener mucho miedo y debe de estar muy enojado, y no por la clásica música de los grupos evangelizantes, el diablo tiene miedo, sino de que somos una sociedad, y yo creo que lo somos a partir no solo de la pandemia, pero sí después de la pandemia, nos volvimos una sociedad muy inmediata, muy demandante, sobre todo los de las ciudades, nos hemos vuelto muy, pues, vamos a usar el término soberbio como una verdad emergente, lo que se me ocurre otra, ¿no? Nos hemos vuelto muy soberbios, muy demandantes, muy inmediatos, y entonces este diablo que trata de seducir a Fausto y comprarle su alma a cambio de la eterna juventud, este diablo que trata de seducir a los pastores para que no lleguen a la adoración del niño Dios, no, pues ya está muy, muy superado. Entonces es un diablo que tiene que hacer, en este caso yo creo que es un diablo de transición el que estamos haciendo,
un diablo de que me gusta decir cuando un nuevo mundo está naciendo y otro se está muriendo es que surgen los monstruos. Entonces este diablo que dice, Dios mío, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Ay, fíjate, Dios mío, ¿qué está pasando? Ajá. Entonces este tipo de diablo yo creo que es lo que está pasando, ¿no? Es un diablo que no se está ajustando a la normalidad, que no sabe usar TikTok, que se enteró ayer que existe una cosa que se llama Tinder y que todavía no resuelve, como es lo que las juventudes está ahorita, así como resolver, ¿qué? Es un diablo que escala los cuernos, ¿no? Entonces, digamos Bueno, que esta es la idea. eso está bien, pero también me imagino al diablo como las grandes transnacionales que no les importa el cambio climático, no sé, Mark Zuckerberg robándonos los datos, Bill Gates creando una conspiración para Mon, apoderarse del mundo que en las Monsanto condiciones en que queriéndonos están, no meter sé. Monsanto queriéndonos meter maíz Ah, transgénico, el maíz siendo nuestra semilla primigenia, nuestra semilla original, la frase sin maíz no hay país es muy cierta y estos a fuerza nos quieren meter el maíz sí. transgénico y cortes internacionales y yo creo que el diablo también tiene eso, ¿no? Un despacho de abogados y está detrás de Monsanto y de Zuckerberg y todos estos que has Y mencionado. también el otro que ibas a mencionar, y esa corriente de pensamiento, y a lo mejor un poco como el de Argentina que acaba de llegar al poder, Don Milei este, que dijo, vamos a, esta onda, vamos a devaluar el peso, ¿por qué no? Que se ¿por vaya de qué no? 400 a 800 y que hoy amaneció o ayer amaneció en 1200. Total, ¿no? Entonces, Total, al cabo todos nos vamos a morir. como que la característica del diablo contemporáneo es al que le vale, ¿no? Y Al que no hay que, futuro, ajá, al que no hay futuro, ajá, el que la vida humana no importa y que el sufrimiento humano no importa. Sí, creo que sí, creo que tienes razón. Creo que es este diablo que, en esta idea de que el mundo que nace y el mundo que se muere, yo creo que este diablo ya, la frase dice que cuando un mundo está naciendo y otro está muriendo, es que surgen los monstruos. Entonces, en este mundo que está naciendo y en este mundo que está muriendo, es que surgen los monstruos como los que acabamos de mencionar, ¿no? estos otros monstruos, que en Estos el caso de monstruos que Fernández de parecen humanos. Lizardi es bien interesante por eso hablaba un poco del contexto histórico, este personaje que empieza a ser el individual, ¿no? Había ciertas Mm, colectividades en la Edad Media, en el surgimiento del liberalismo, surge este uh-huh. individuo, eh, pues sí, con miedo a enfrentar su individualidad, la propiedad privada, todo lo que ocurre, la independencia de la Uh-huh. corona, pues debe, sí como no, debe provocarle cierta esquizofrenia, toda esa idea a nuestro diablo de esta pastorela en particular del siglo XIX, ¿no? Claro, insisto, es un diablo que tiene no certezas sino dudas. Y a pesar de que es un diablo ilustrado, algunas partes del texto habla de que él conoce perfectamente lo que dicen los profetas respecto al nacimiento del Mesías. Entonces, a pesar de ser ilustrado, a pesar de ser inteligente, a pesar de ser todo lo que el diablo es, avaricioso, sensual, seductor, destructor, es un diablo que no tiene certezas en el mundo real, que el mundo real es el mundo donde van a ser el Mesías. Tanto así que, por ejemplo, duda justificándose a sí mismo, siempre que tenemos una idea de, no, mis decisiones no afectan, no, lo que yo haga no te va a afectar. Entonces él mismo se hace este lavado de cerebro y todo el tiempo se está diciendo, no, ¿cómo va a ser que el que es inmortal asuma un cuerpo mortal? No, eso no puede ser. ¿Cómo el que es justo va a tomar el de pecador? No, claro que no, librado, salvado, ¿no? Tonto de mí que me espanté, ¿no? Pero, pero el que yo dude todas estas cosas significa que no puede ser. No, ya, y ahí tiene estas dudas y que trata de resolver, fíjate, con los más ignorantes, con los más que él desprecia, que es los villanos, como le llama, que es un término que no tenía que ver con la maldad, sino con la villanía, o sea, que vivían en villas
a las personas Ujú, que vivían en villas se les decía villanos, o sea, no porque les ujú. estén diciendo malvados o perversos, les dice villanos, pero de alguna forma esta idea del síndrome de Doña Chimoltrufia nos ofende, ¿no? Pues si eso Claro, somos villanos, ¿no? Vivimos en una villa la, y entonces, pero él los trata como de, ¡ay! la Villanos. palabra Este es contemporánea para definirlo o contemporaneizarlo sería villeros. Así como las exacto. copias villeras eran Ajá. los villanos en el siglo XIX. Entonces, este diablo que es culto, sensual, rico, que tiene ropa fina, ropa de marca, lentes Gucci, pantalones Levi's, zapatos de no sé qué, porque zapatos Nike, última moda, todo súper ajustado, tiene que bajar al mundo real, haz de cuenta un super ejecutivo de una de estas grandes empresas de las que ya hablamos, tiene que bajarse a Metro Pantitlán y preguntarle a la gente, oye, ¿dónde tomo el transporte para Tacubaya? ¿Dónde tomo el transporte para Tacubaya? O a Entonces mi es squad este de bandera diablo. de Lizardi, ¿no? Exacto, exacto. Está bien interesante, Ulises, y entonces vamos a poder ver este ejercicio de memoria, esta pastorela, en el Museo Nacional de las Intervenciones, las últimas 2 semanas del año, Los últimos 2 fines de eh, semana del año. actuación en vivo, música en vivo, ponche, Más de 20 artistas tamales. en escenas. ¿Cuántos artistas son? Somos más de 20 artistas en escena entre los actores, que somos aproximadamente 15, 12, el cuarteto o a veces se vuelve sexteto de cuerdas y el ensamble vocal, que son a fuerzas 3 personas. Entonces somos más de 20 actores en escena. En un espacio Wow, que es un pues espacio histórico, espacio lúdico y un museo vivo, que es como es el Museo Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco. excelente, pues bueno, pues ahí estamos puestos para ver esta pastorela y recordar un poco estas tradiciones mexicanas. Al final de cuentas, otro aspecto, digamos, de la pastorela es su aspecto tradicional como Ujú. pieza clásica dentro de nuestro arte teatral. Y Sí, efectivamente. Yo creo que el teatro en México, el teatro novohispano, porque ya había expresiones previas a la llegada de los españoles, digamos, de teatro, ¿no? El clásico, la clásica concepción que tenían los novohispanos del teatro y que por lo tanto, digamos que es el origen del teatro en México, por supuesto respetando el origen prehispánico de muestras teatrales que hubiera, es la pastorela. Evidentemente, o sea, decir teatro en México es decir, Don Juan, Don Juan Tenorio y pastorelas. El público, de alguna forma, el mexicano, a lo mejor no es un espectador clásico de teatro, ¿no? A lo mejor hay personas en el mundo que ha visto 1, 2 veces teatro o que en su vida puede declarar con cierto orgullo nunca haber visto teatro. Pero yo creo que las personas que pueden declarar, sí, claro, yo vi una pastorela cuando era niño y vi Don Juan Tenorio. Entonces, es un tipo de teatro que ha formado los públicos desde que se empezó esta idea de la colonización, digamos, la conquista espiritual del mexicano, que se buscaron uh-huh. estrategias para decirle al natural de estas tierras cómo era que había un Dios de bondad. Se les ocurrió a los primeros frailes, a los franciscanos, decir, pues vamos a hacer representaciones donde el público asistente pueda ver de manera vívida este fenómeno de la transmutación de un ser divino, de un dios o del dios a un ser humano. Y en este caso, a mí me gusta pensar que, fíjate, es un ser, dice el diablo, total, hizo el universo, lo cuanto quiere puede hacer, es inmortal y ha decidido transmutarse, convertirse en materia, en el ser más débil, más sensible y más dependiente que puede existir en todo el universo, que es un bebé recién nacido, que depende totalmente para su supervivencia de que uno lo mime, uno lo procure, uno lo alimente, lo tenga limpio, lo tenga caliente. Entonces, fíjate qué maravilla, y los franciscanos tuvieron este descubrimiento de decirles, vamos a mostrarles a nuestra nueva feligresía, a nuestros nuevos
hijos, vamos a mostrarles cómo es este Dios que creó el universo y que es bondad absoluta y que se transmutó en este ser sensible, delicado, dependiente, y que lo que haga, porque todos los que estamos frente a un bebé recién nacido muy pequeño, todos estamos pendientes de él. Lo que haga, estornude, se le salga un moco, bostece, todos estamos pendientes de eso y lo festejamos como la más grande maravilla del mundo, que es un poco, hay un momento que sucede en la obra que es de mucha ternura, que todos están pendientes de este bebé recién nacido y lo que haga es para ellos, ¡ah! No es cierto, ve qué belleza, y les conmueve el corazón, les destroza el corazón a los pastores, y yo sé que al público cuando vaya, ese momento le va a causar mucha ternura. Excelente, pues bueno, una muestra que Fernández de Lizardo devuelve digamos, proceso de evangelización, devuelve con ideas, digamos, del siglo XIX con cierta modernidad. Y claro. eso nos da mucho gusto. Pues yo quiero agradecerle a Ulises el tiempo, la atención y haznos de nuevo la invitación, mi querido Ulises. Ya no lo voy a hacer como comercial, pero los esperamos en la noche más venturosa, el 15, 16, 17, 21, 22 y 23 de diciembre, 19 horas, en el Museo Nacional de las Intervenciones. Pastorela tradicional de José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano. Somos la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Fénix Novohispano, y al final habrá ponche y tamales. Excelente. Muchas gracias, Ulises. Nos vemos ahí en el Museo Nacional de las Intervenciones. Un gusto, Roberto. Gracias a ti. Gracias. Hasta pronto.